¿Y si la clave de la riqueza no estuviera tanto en ganar más dinero, sino en algo mucho más simple? Una mentalidad que ya existía hace miles de años. Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en el primer capítulo de El hombre más rico de Babilonia para descubrir precisamente eso. Fijaos, es que el libro arranca con una paradoja tremenda. Por un lado tenemos Babilonia, una ciudad que literalmente rebosa de oro, de riqueza, de oportunidades, y por otro, a la mayoría de su gente con los bolsillos vacíos. ¿Cómo puede ser? Pues aquí está la primera lección. Vivir en un lugar rico no te hace rico automáticamente. Y es justo en esta ciudad de contrastes donde conocemos a nuestros protagonistas, dos hombres que son el vivo retrato de esta frustrante contradicción. Aquí entran en escena Bansir y Kobe. Son unos cracks, de los mejores en lo suyo. Trabajan de sol a sol, son gente honrada, pero nada, no hay manera, sus bolsillos siguen vacíos. Y claro, empiezan a sentir esa frustración, esa sensación de que por mucho que se esfuercen, el sistema no funciona para ellos. Y de ahí surge la pregunta del millón que resuena a lo largo de la historia. ¿Por qué se nos escapa el oro de las manos? Es que ven a otros, con oficios parecidos, que viven en la abundancia, mientras ellos a duras penas llegan a fin de mes. Es esa rabia de sentir que las reglas del juego son distintas para ti. Y ¡boom! Aquí llega la primera gran revelación del libro, la primera pieza del puzzle que lo cambia todo. Resulta que el problema no es la cantidad de dinero que entra, la clave está en la gestión de ese dinero. O sea, la solución no es matarse a trabajar para ganar más, sino aprender a administrar bien lo que ya se tiene. Y justo mientras están ahí, dándole vueltas a la cabeza, frustrados, sus miradas se posan sobre una persona que rompe todos sus esquemas, todas sus excusas, Arkad, el hombre más rico de toda Babilonia. Y aquí es donde la historia da un giro brutal. Es lo típico, ¿no? La primera excusa que se nos viene a todos a la cabeza. Claro, Arkad lo tuvo fácil, seguro que heredó una fortuna, y por eso es rico. Es la forma más sencilla de justificar por qué nosotros no lo somos. Pues no, rotundamente no. El libro lo deja clarísimo. Arkad empezó desde cero, sin absolutamente nada, sin privilegios. Igualito que ellos. Así que primera excusa, a la basura. Venga, vale. Si no lo heredó, entonces fue pura potra, ¿no? Un golpe de suerte. Estuvo en el lugar adecuado en el momento justo. Es la otra gran excusa que usamos para explicar el éxito de los demás sin mirarnos a nosotros mismos. Y otra vez, la historia nos dice que tampoco. El éxito de Arkad no fue un billete de lotería, no fue una casualidad. Su riqueza fue algo construido, ladrillo a ladrillo, no algo que se encontró por ahí. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es la verdadera razón? Pues no era ni la suerte ni la cuna, era el conocimiento. Arkad simplemente aprendió a manejar el dinero siguiendo unas reglas que los demás ignoraban por completo. Su riqueza no venía de fuera, venía de dentro, de su mente. Y este descubrimiento, este es el verdadero punto de inflexión. Bansir y Kobe se dan cuenta de que quejarse no sirve para nada, que tienen que cambiar el chip, pasar a la acción. Así que deciden dejar de lamentarse y empezar a aprender. Y ojo a la decisión que toman, porque es clave. Podrían haberle pedido dinero a Arkad, un parche temporal. Podrían haberle pedido un trabajo mejor, otra solución a corto plazo. Pero no. Eligen pedirle lo único que puede cambiar su vida para siempre: sabiduría, conocimiento. Es que esta elección lo resume todo, ¿verdad? Es uno de los mensajes más potentes del libro. Antes del dinero, antes de la inversión, antes de todo, está el aprendizaje. La base real de la riqueza no es el oro, es la educación financiera. A ver, que nadie se confunda. Este primer capítulo no es una clase de finanzas con fórmulas y porcentajes. Es más bien una preparación mental. Antes de darnos las reglas del juego, el libro se asegura de que tengamos la actitud correcta para escucharlas y, sobre todo, para aplicarlas. Al final, este capítulo nos deja con 4 ideas potentísimas. Primero, que la pobreza no es tu destino, es una consecuencia de tus acciones. Segundo, que el dinero no va a quien más se esfuerza, sino a quien entiende sus leyes. Tercero, y esto es clave, que esas leyes se pueden aprender, no son un secreto para unos pocos. Y todo se reduce al último punto, tener la voluntad de querer aprenderlas. Y si tuviéramos que resumir todo el capítulo en una sola frase, yo creo que sería esta. La verdadera habilidad, la madre del cordero, no es generar ingresos, que eso Bansir y Kobe ya lo hacían de sobra, sino tener el conocimiento para retener ese dinero y sobre todo ponerlo a trabajar para ti. Y así el libro termina este primer asalto dejándonos la pregunta en el aire, pasándonos la pelota a nuestro tejado. La historia de Arkad demuestra que la riqueza es posible para cualquiera, pero el primer paso no depende de la suerte ni del destino, depende de nosotros. La verdadera pregunta no es si existen leyes de la riqueza, sino si estamos dispuestos de verdad a aprenderlas.
Hoy vamos a viajar en el tiempo, hasta la antigua Babilonia, para desenterrar uno de los principios financieros más sencillos y a la vez más poderosos que existen. No es una fórmula matemática complicada, es una sola regla, un pilar que ha servido para construir grandes fortunas a lo largo de la historia. Vamos allá. Todo esto arranca con una pregunta que resuena a través de los siglos y que, seamos sinceros, probablemente nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cómo es posible no solo ganar dinero, sino sobre todo conservarlo? Esta era la duda que carcomía a dos hombres normales y corrientes, Bansir y Cobie, cuando se plantaron delante del hombre más rico de su ciudad, Arkad, buscando una respuesta de verdad. Y aquí es donde esta historia deja de ser antigua y se vuelve totalmente actual. Su búsqueda de sabiduría financiera no es nada distinta a la nuestra. Ellos sentían que trabajaban y trabajaban sin parar, pero sus bolsas, como las de tanta gente hoy, seguían igual de vacías. Esa frustración es un eco que llega clarísimo hasta nuestros días. Ellos, claro, esperaban una especie de fórmula mágica, un secreto de esos guardados bajo 7 llaves. Pero lo que Arkad les dio fue algo mucho más al alcance de la mano. Una verdad tan fundamental y tan sencilla que al principio casi parece demasiado fácil para ser cierta. Pero es justo ahí, en esa simplicidad, donde reside todo su poder. Y aquí la tenemos, la primera ley de la riqueza. Así, sin adornos. Fijaos en la claridad del mandato. De cada 10 monedas que ganes, guarda al menos una para ti. Ojo, no dice si te sobra o cuando ganes un poco más. No, la condición es siempre. Este es el primer paso y es innegociable. Visualmente, es que es así de simple. Una décima parte. Solo eso. Arkad insistía en que esta pequeña porción, si se separa con disciplina, es la semilla de la que acaba creciendo el árbol de la riqueza. El primer movimiento no es ganar más, es aprender a retener. Este es el concepto que lo pone todo patas arriba. Págate a ti primero. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Pues paga al panadero, al casero, a todo el mundo, y si por un casual queda algo, eso es para ellos. Arkad le da la vuelta por completo. El futuro personal es el primer y más importante acreedor al que hay que pagar. Y por supuesto, aquí llega la objeción inmediata. La misma que tuvieron Bansir y Cobie, y la que seguro que está ahora mismo en la mente de muchos. A ver, si apenas se llega a fin de mes, ¿de dónde se va a sacar una décima parte? Suena directamente a misión imposible. Estas son las barreras mentales que nos ponemos, son las excusas que nos mantienen exactamente en el mismo sitio. Es que no ganó lo suficiente, es que mis gastos son los que son, es que simplemente no se puede. Suenan muy lógicas, pero según la sabiduría de Babilonia, son en realidad una ilusión. Y aquí está la llave que desmonta toda esa excusa. Arkad revela una verdad universal, casi una ley de la naturaleza humana. Los que llamamos gastos necesarios siempre se expanderán para comerse hasta el último céntimo que tengamos disponible. Si no se aparta una parte primero de forma consciente, nunca va a sobrar nada, da igual cuánto se gane. Esta comparación es fundamental porque aquí está todo el secreto. A la izquierda, la mentalidad común. Entra el dinero, se gasta en todo lo demás y se intenta vivir con las migajas que sobran, si es que sobran. A la derecha, la mentalidad de riqueza, entra el dinero y lo primero, lo sagrado, es pagarse a uno mismo. Y después se aprende a vivir con el resto. No se trata de privación, se trata de reorganización. Es tomar el control y decir, mi futuro es mi prioridad número 1. Por lo tanto, el punto clave es este. El ahorro disciplinado no es un acto de castigo o de privación, sino de control. Se trata de coger el timón de las propias finanzas y decidir activamente a dónde va el dinero, en lugar de dejar que los deseos del momento decidan por nosotros. Arkad nos obliga a hacer una distinción que es crucial. Hay gastos que son esenciales para vivir y para trabajar, pero seamos honestos, muchos otros son deseos que pasan, caprichos o gastos para mantener una apariencia. La riqueza se empieza a construir en ese espacio que se crea al decir no a lo que no es necesario, porque cada moneda que se salva de esos impulsos se convierte en algo muchísimo más poderoso. Y esto nos lleva a una metáfora que es increíblemente potente, ver el dinero como si fuera un sirviente. Cada moneda que se guarda se convierte en un trabajador incansable que puede generar más monedas. Pero, lógicamente, antes de ponerlos a trabajar, primero hay que contratarlos. Este hábito de ahorrar es, ni más ni menos, el acto de reclutar un ejército financiero propio, moneda a moneda. Al final, el verdadero avance no ocurre en el bolsillo, o al menos no de forma inmediata. El auténtico tesoro que se consigue con esto es una transformación interna. Como se ve aquí, la transformación es profunda. Se pasa de ser una víctima de las circunstancias a asumir la responsabilidad. Se deja de esperar a que llegue un golpe de suerte para empezar a construir un sistema fiable a través del hábito. Y lo más importante, se deja de vivir solo para el hoy para empezar a construir de forma activa el mañana.
Así que, para resumir la lección central, la base de toda riqueza no está en la cantidad que entra, sino en la disciplina para quedarse con una parte. Es el cimiento sobre el que después se puede construir todo lo demás. Y esta es la advertencia final y la más importante de todas. Se puede aprender sobre inversiones, sobre negocios, sobre 1000 estrategias complejas, pero si no se domina esta primera y fundamental ley de pagarse a uno mismo primero, todo lo demás se caerá como un castillo de naipes. Es el cimiento. Sin él, no hay edificio que se sostenga. Al adoptar este hábito se empieza a acumular el propio oro. Pero tenerlo es solo el primer paso. La siguiente gran pregunta, la que de verdad separa a quienes simplemente ahorran de quienes construyen imperios es ¿y ahora? ¿Cómo se poner a trabajar este ejército de sirvientes? Porque un sirviente que está parado no genera riqueza. Y ese es el siguiente escalón en el camino. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una de las lecciones, yo diría que de las más complicadas, de El hombre más rico de Babilonia. Y es que no va solo de cómo ganar dinero, no, va de ese proceso, a veces bastante doloroso, de aprender a protegerlo, y sobre todo de protegerlo de la gente a la que más queremos. El capítulo 3 es básicamente una guía para salvaguardar nuestro capital y arranca con una situación que, bueno, seguro que nos suena a todos. Y empezamos con la pregunta del millón, una que seguro que ha puesto en un aprieto a más de uno. ¿Qué pasa cuando un amigo o un familiar nos pide dinero? Este capítulo va directo al corazón de ese conflicto, a esa línea tan fina que separa el dinero de nuestras relaciones personales. Vamos a sumergirnos en el primer gran peligro que el libro identifica, los préstamos emocionales. Es esa trampa tan común en la que caemos, movidos por la compasión o por la presión social, y acabamos prestando dinero basándonos en los sentimientos en lugar de la lógica pura y dura. Y aquí es donde vemos el choque, ¿no? El contraste es brutal. Por un lado, tienes al prestamista emocional. Es el que actúa por ese impulso de ¡ay, tengo que ayudar!, de quedar bien. Y que en el fondo, seamos sinceros, cruza los dedos y reza para que le devuelvan el dinero. Y luego, por otro lado, está el prestamista sabio. Y ojo, que esto es importante, no es que sea un tipo sin corazón, para nada. Es alguien que se para, que analiza el riesgo, que se pregunta, oye, ¿esta persona de verdad tiene la capacidad de generar riqueza con esto? Se asegura de que su capital, que al final es su esfuerzo, no solo va a volver, sino que tiene potencial para crecer. Las consecuencias de actuar así, con el corazón en la mano, son, por desgracia, súper predecibles. El resultado es casi siempre un desastre por partida triple. Se pierde el dinero, que ya duele bastante, la relación con esa persona a menudo queda tocada para siempre y, por supuesto, se pierde la tranquilidad. El libro nos deja esta frase, que es demoledora, pero es que es absolutamente cierta. La compasión mal aplicada arruina tanto al que presta como al que recibe. Es que lo resume a la perfección. A veces, con toda la buena intención del mundo, creyendo que estamos ayudando, en realidad lo único que hacemos es facilitar que alguien siga tomando malas decisiones. Y de paso, claro, nos perjudicamos a nosotros mismos. Vale, entonces, si prestar por emoción es el problema, ¿cuál es la solución? Pues el libro nos presenta una regla de oro, un principio que es la base de cualquier riqueza que quiera ser sostenible, la protección del capital. Aunque nos suene a un concepto financiero súper moderno, esto de la preservación del capital es una sabiduría que ya existía en Babilonia. La idea es muy sencilla pero potentísima. La prioridad número 1 no es ganar más, sino asegurarse de no perder lo que ya se tiene. Esta es la norma más importante de todo el capítulo, una estrategia totalmente defensiva. Antes de ponerte a pensar en los beneficios, asegúrate de que no vas a perder lo que ya tienes. Es como si construyeras una muralla para proteger tu tesoro. Solo cuando estás salvo te pones a pensar en cómo hacerlo más grande. Es un cambio de mentalidad total. Claro que todo esto no significa que no haya que prestar dinero nunca. El libro no dice que los prestados sean el demonio, que va, todo lo contrario. Lo que hace es enseñarnos el arte de prestar sabiamente, dándonos un método práctico para hacerlo de forma inteligente. Así que la clave es saber a quién sí se le puede prestar. ¿Esa persona tiene una habilidad demostrada para hacer dinero? ¿Tiene un plan que sea viable para usar ese capital y hacerlo crecer? Y muy importante, ¿entiende que esto es un negocio, una transacción y no un regalo disfrazado? Solo si se cumplen estas condiciones, el préstamo tiene algún sentido. A mí esta metáfora me encanta, es que es increíblemente potente. El libro nos dice que veamos nuestro capital no como una limosna, no como algo para dar por caridad, sino como una semilla. Y una semilla solo da frutos si la plantas en tierra fértil, no si la tiras en mitad del camino. Pero claro, aplicar todo esto no es solo una cuestión de técnica, requiere algo que va mucho más allá. Una transformación interna, un cambio de chip para aprender a separar de una vez por todas las finanzas de las emociones. Este viaje mental tiene como 3 paradas, 3 pasos clave. El primero, asumir la cruda realidad. Y es que la mayoría de los préstamos que hacemos con el corazón y no con la cabeza acaban mal.
Punto. El segundo paso, aprender a separar. Trazar una línea muy, muy clara entre el cariño que le tenemos a alguien y las decisiones que tomamos con nuestro dinero. Y el tercero, el tercero es el más difícil probablemente. Se trata de dominar el arte de decir no. Pero no un no cualquiera, un no sin sentirnos culpables después. Y aquí está la culminación de esa transformación. Entender que poner límites, que decir no cuando la situación no es la correcta, no es ser egoísta. Es un acto de inteligencia, de protección y de respeto hacia tu propio esfuerzo y tu capital. Al final, la gran lección del capítulo 3 no va de ser tacaño, va de ser sabio, va de entender que para construir algo grande, lo primero es proteger los cimientos. Así que la pregunta final es para reflexionar. ¿Cuál es esa semilla de oro, ese capital que tanto esfuerzo ha costado crear? ¿Y cómo se va a proteger para asegurar que un día pueda de verdad florecer? Hola a todos. A ver, imaginad esto por un segundo. Os pasáis años y años construyendo un tesoro con todo el esfuerzo que eso conlleva. Y de repente, ¡zas!, desaparece en un instante. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una lección que es vital, del capítulo 4 del hombre más rico de Babilonia. Vamos a hablar de cómo construir defensas para que eso no nos pase nunca. Claro, de entrada uno piensa imposible. ¿Cómo se va a esfumar así, tan rápido, el trabajo de toda una vida? Pues la respuesta que nos da la sabiduría de Babilonia es bastante directa. No es que sea posible, es que es probable, a no ser claro que construyamos unas buenas murallas. Y ahí está, esa es la gran metáfora del libro. Porque, a ver, las murallas de Babilonia no estaban ahí solo para la guerra, eran mucho más. Eran el símbolo de que la ciudad iba a perdurar, la garantía de que toda su riqueza no se iba a volatilizar. Y si lo traemos a nuestra vida, pues esas murallas son nuestra seguridad financiera. Ni más ni menos. El escudo que protege todo, absolutamente todo lo que hemos conseguido levantar. Es que, vamos a ser claros, tener riqueza y ya está, pues no es suficiente. Babilonia, en su momento, era la ciudad más próspera que te puedas imaginar. Pero sus líderes sabían algo que a veces se nos olvida, una verdad un poco incómoda. Y es que la prosperidad sin protección es una ilusión, un espejismo. Porque siempre hay un enemigo invisible ahí, al acecho. En aquella época, claro, los peligros eran muy obvios, ¿no? Una invasión, una guerra, y de repente toda la riqueza de la ciudad podía desaparecer, saqueada en cuestión de días. La amenaza no era algo que podía pasar, no, era una certeza, algo con lo que contaban constantemente. Hoy en día las cosas han cambiado, claro, los peligros tienen otra cara, pero en el fondo son lo mismo. Perder el trabajo, un accidente, una enfermedad inesperada, una crisis económica, esas son, digamos, las invasiones de nuestro tiempo, las que ponen en jaque nuestras finanzas. Y el libro en esto es súper directo, no se anda con rodeos. Una sola desgracia puede echar por tierra años y años de trabajo. Así de simple. Si no hay un sistema de defensa, un único golpe de mala suerte puede tirarlo todo abajo. Por eso la clave no es pensar ¿y si pasa algo?, sino estar listos para cuando pase. Y esto nos lleva directos a una trampa mental en la que caemos muchísimas veces. La ilusión del que se siente demasiado seguro. Ya sabéis, esa sensación tan peligrosa de a mí no me va a pasar nada. Y claro, justo ahí, cuando bajamos la guardia, es cuando más alerta deberíamos estar. Es la típica voz de la complacencia, ¿que sí? Ese pensamiento de los problemas son para los demás. O si pasa algo ya veré qué hago. Pero, ojo, la sabiduría de Babilonia nos da un aviso muy serio. Cuando la crisis ya está aquí, reaccionar suele ser demasiado tarde. Lo único, de verdad, lo único que marca la diferencia es haberlo previsto. Aquí se ve clarísimo el gran autoengaño. Por un lado está la creencia de que con tener un buen sueldo o unos ahorrillos en el banco ya está todo hecho. Pero por otro lado tenemos la cruda realidad, y es que sin un sistema de defensa de verdad activo, ese dinero es solo una ilusión de seguridad. Es súper vulnerable al primer problema que aparezca. Vale, entonces, si la riqueza es tan vulnerable, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues actuar como los babilonios. Ni más ni menos. Empezar a construir nuestras propias murallas. Vamos a ver cómo podemos traducir esa metáfora tan antigua en acciones concretas, en cosas que podemos hacer hoy mismo. Y la traducción es que no puede ser más directa. Aquellas murallas de piedra de la antigüedad hoy son nuestro fondo de emergencia. Esa es la primera línea de defensa. Y los fosos, las torres de vigilancia, pues los seguros y la diversificación de las inversiones. Y, por supuesto, el esfuerzo de todos para levantar esas murallas, eso es nuestra disciplina. El ahorro constante. Son herramientas súper prácticas y que están al alcance de cualquiera. Y aquí viene uno de los principios más sabios de todo el libro, de verdad. El orden de los factores aquí sí que altera el producto. Y mucho. Mucha gente se lanza a invertir como loca, buscando ganar un montón de dinero, pero sin haber construido antes sus defensas.
Es que es como intentar construir un rascacielos sin ponerle cimientos. Una locura. El orden correcto no se negocia. Primero, seguridad, después crecimiento. Es que la protección siempre parece cara, hasta el día que te hace falta. Totalmente. Pagar un seguro, guardar dinero en un fondo de emergencia. Claro que se siente como un gasto cuando todo va viento en popa. Pero de verdad, ese coste es ridículo comparado con el precio que se paga por no tenerlo cuando llega el chaparrón. Así que no es un gasto, es una inversión. Una inversión en dormir por las noches. Pero al final, y esto es muy importante, el objetivo de construir todas estas murallas no es solo amasar una fortuna. No va de eso. Es algo mucho más profundo. Nos obliga a pararnos a pensar y a redefinir qué significa de verdad ser rico. Primero, hablemos de la falsa riqueza. Ya sabéis a qué me refiero. Gente que gana mucho, gasta muchísimo y proyecta una imagen de éxito total. Pero la realidad es que viven sin red, al día, al límite. Son literalmente un castillo de naipes, a un soplido de que todo se venga abajo. Y justo en el otro lado, tenemos la riqueza de verdad. Y esa no se mide solo en billetes, se mide en paz mental. En la libertad de no tener que tomar decisiones movido por el miedo. Es la seguridad que te deja dormir tranquilo por las noches. Y la capacidad de mirar al futuro con optimismo, no con ansiedad. Justo eso es lo que te dan las murallas. Al final, todo esto nos lleva a un cambio de chip, un cambio de mentalidad que es fundamental. Se trata de dejar de pensar que prepararse para los problemas es cosa de gente miedosa y empezar a verlo como lo que es, un acto de pura inteligencia. A ver, que quede claro, anticiparse a lo malo no es ser pesimista, para nada, es ser estratégico. Es como un general que prepara sus defensas no porque crea que va a perder la batalla, sino porque quiere asegurarse la victoria. La previsión en las finanzas es eso, una estrategia. No tiene nada que ver con el miedo. Al final, si tuviéramos que resumir toda la elección de Babilonia en una sola idea, sería esta. La riqueza sin protección es una invitación al desastre. Punto. Es ni más ni menos que ponerle una diana gigante al propio tesoro y sentarse a esperar a que la mala suerte dispare. Y con esto cerramos con una pregunta para que cada uno se la haga a sí mismo. Después de todo lo que hemos hablado, toca mirar las finanzas de frente, con total honestidad. ¿Cómo de fuertes son esas murallas? ¿Están de verdad preparadas para aguantar la próxima tormenta? Porque la respuesta a esa pregunta, esa respuesta es el primer paso para conseguir la verdadera seguridad. A ver, ¿es posible escapar de las deudas? ¿Da igual lo hondo que sea el pozo? Pues una historia de la antigua Babilonia nos dice que sí. Y no solo eso, sino que nos da un plan súper claro. Hoy vamos a desgranar la lección del capítulo 5 de El hombre más rico de Babilonia. El libro arranca fuerte, con una verdad que duele un poco escuchar. La esclavitud financiera es real. Y ojo, no hablamos solo de números en un extracto bancario, no. Hablamos de ese peso que nos roba el control sobre nuestro tiempo y sobre nuestras decisiones más importantes. Pero bueno, justo cuando el panorama parece más negro, el libro nos lanza un cable. La historia de Dabasir no es una historia de ruina, que va, es una de redención. Nos demuestra que siempre hay una salida, si se tiene un plan y sobre todo la voluntad de seguirlo a rajatabla. Pues vamos a conocer a Dabasir. Era un camellero, tenía un buen trabajo, pero un problema todavía más grande. Y aquí está la clave. Lo que lo ahogaba no era la falta de ingresos, era la falta de control. Estaba literalmente atrapado en una jaula que él mismo se había construido. La fórmula de su desastre era en realidad súper simple y muy común. Sus gastos siempre iban un pasito por delante de sus ingresos. Daba igual cuánto ganara, el dinero se le escapaba entre los dedos. Y claro, ese desequilibrio lo arrastró a un círculo vicioso y muy destructivo. Y así, sin darse cuenta, se metió de lleno en la rueda de hámster de la deuda. Es un ciclo que seguro que a muchos les suena. Ganas dinero, lo gastas todo, te endeudas para llegar a fin de mes y la rueda vuelve a girar. Cada vez más pesada, robándote un trocito de libertad con cada vuelta. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se rompe un ciclo así? Pues para Dabasir, todo cambió el día que se miró al espejo y fue brutalmente honesto consigo mismo. Dejó de culpar a la mala suerte, dejó las excusas y asumió el 100% de la responsabilidad. Ese fue el primer día del resto de su vida. Y aquí viene una de las ideas más potentes del libro. Una de esas que a lo mejor escuece un poco, pero que te libera. La deuda no es hija de la pobreza, sino de la mala gestión. Entender esto lo cambia todo, porque significa que el poder para cambiar las cosas no está fuera, sino dentro. Y es que este es el verdadero clic mental. La libertad para Dabasir no llegó con un aumento de sueldo ni con un golpe de suerte, no.
llegó con un acto de honestidad radical. En el momento en el que se dijo, se acabó el autoengaño, ahí empezó a trazar su camino de salida. Con esa nueva claridad, Dabasir no se quedó de brazos cruzados. Creó un plan tan sencillo que casi parece de sentido común, pero tan poderoso que le cambió la vida. 3 reglas de oro que se convirtieron en su mapa para recuperar la libertad. Aquí está la joya de la corona, el famoso plan. Por cada 10 monedas que ganaba, fijaos qué hacía. La primera, era para su futuro, se pagaba a sí mismo. 7 eran para vivir. Esto, claro, le obligó a apretarse el cinturón y vivir con lo que tenía. Y las 2 que quedaban, esas iban, religiosamente, a pagar sus deudas. La genialidad del plan está en su simplicidad. Bueno, con el plan bajo el brazo, le tocaba la parte más difícil, dar la cara. Se fue a ver a sus acreedores. Pero ojo, no llegó vendiendo humo ni con promesas vacías. Les ofreció honestidad, un plan real y pagos pequeños, sí, pero constantes como un reloj. Les demostró un compromiso con hechos, no con palabras. ¿Y funcionó? Vaya si funcionó. Los resultados de seguir este plan a rajatabla fueron transformadores. Porque Dabasir no solo estaba arreglando sus cuentas, estaba reconstruyendo su vida, su reputación y, lo más importante, su autoestima. ¿Y qué pasó con los acreedores? Pues sorprendentemente cooperaron. ¿Por qué? Porque prefirieron la certeza de recibir pagos pequeños y seguros a la incertidumbre de las grandes promesas que nunca llegan. La disciplina de Dabasir generó respeto. El orden que puso en su vida hizo que el mundo empezara a tratarle de otra manera. Pero que nadie se equivoque, el verdadero premio no fue el dinero. Saldar sus deudas fue solo el primer paso. Lo que ganó a cambio de toda esa disciplina fue algo que sencillamente el dinero no puede comprar. A ver, lo que recuperó fue su dignidad, porque volvió a ser un hombre de palabra. Recuperó el control de su vida, la tranquilidad de dormir por las noches y, sobre todo, recuperó su libertad personal. El plan no era solo sobre finanzas, era una herramienta para reconstruirse por dentro. Y llegamos a la traca final. Ahora vamos a desmontar la excusa número 1, la que mantiene a muchísima gente atrapada, y a revelar el verdadero secreto que nos da el libro para un cambio financiero real y que dure para siempre. ¡Ay, si yo ganara un poco más de dinero, todos mis problemas se solucionarían! Este pensamiento ha pasado por la cabeza de casi todo el mundo. Suena lógico, ¿verdad? Pues el libro nos dice que esa idea es precisamente la mayor trampa de todas. Y aquí está la lección más importante de este capítulo. No hay que esperar a tener más dinero para poner orden en las finanzas. Es justo al revés. Primero hay que cambiar los hábitos, poner orden, y entonces, como consecuencia, la situación financiera empezará a cambiar. El cambio personal siempre va primero. Así que terminamos con esta pregunta, una reflexión que nos deja a la historia de Dabasir. Porque al final del día, el plan de Babilonia no va solo de monedas de oro o de plata, va de los hábitos diarios que poco a poco o bien construyen nuestra libertad o bien nos mantienen esclavizados. Hay un momento que es crucial en la vida de cualquiera que empieza a ahorrar. Es justo ese instante en el que, después de un montón de esfuerzo, por fin se consigue tener un capital. Pero ojo, justo ahí es cuando surge un desafío nuevo y muy peligroso. ¿Cómo proteger ese dinero que tanto ha costado ganar? Pues hoy nos metemos de lleno en el capítulo 6 de El hombre más rico de Babilonia para desvelar su secreto. Y aquí la tenemos, la idea central, así, directa y totalmente atemporal. Fijaos, esta frase de la antigua Babilonia lo resume todo. Es una de las lecciones financieras más importantes que existen, porque no va solo de ganar dinero, ¿qué va? Se trata de entender dónde lo pones para no acabar perdiéndolo. Es una advertencia que desde luego resuena con una fuerza increíble hoy en día. Venga, vamos al lío. Una vez que se empiezan a seguir las primeras leyes de la riqueza y el dinero, pues empieza a acumularse, ¿no? Ahí es cuando aparece una nueva tentación. Y es un enemigo muy sutil que ataca justo en el momento en que uno se siente más seguro, cuando se baja la guardia. ¿A qué estos pensamientos suenan familiares? Son como los cantos de sirena que llaman a los nuevos ahorradores, directos hacia las rocas. Esas ganas de acelerar el proceso, el atractivo de esa oportunidad única que alguien comenta por ahí, y esa falsa seguridad que dan los rumores, son ideas, la verdad, muy seductoras, pero, como vamos a ver, son increíblemente arriesgadas. Y aquí está el verdadero conflicto, el que se desata dentro de nuestra mente. Lo que parece una oportunidad para ganar dinero rápido es en realidad una cortina de humo que nos nubla el juicio por completo. Esa promesa de una oportunidad increíble no es más que el deseo hablándonos al oído, engañando a la razón. Y esta es la trampa psicológica en la que muchísima gente cae. Entonces, para combatir esta especie de ceguera, el libro nos presenta una figura que es clave, el joyero. Y ojo, no es un banquero, ni un prestamista, es un artesano. Y la elección de un joyero como mentor es sencillamente brillante. ¿Por qué?
porque su sabiduría va mucho más allá del dinero. Él representa el verdadero conocimiento, el del experto. Pero claro, esto no va solo de saber de joyas. Estas son las habilidades, la mentalidad de un inversor inteligente. Esa capacidad para ignorar el brillo superficial y encontrar el valor real. Y sobre todo, tener la disciplina para decir no a algo que no es seguro. Justo eso es lo que separa a los que construyen riqueza de los que acaban perdiendo. Y con esto llegamos al principio fundamental de todo. Es de cajón. Igual que a nadie se le ocurriría pedirle a un panadero que le arregle una muela, tampoco deberíamos confiar nuestro dinero a gente que no es experta en la materia. Ignorar el conocimiento especializado en cualquier campo, pero sobre todo en las finanzas, casi siempre, bueno, no, siempre, termina saliendo muy, muy caro. El libro, para que esto se entienda bien, lo ilustra con varias historias que son auténticas advertencias. Son relatos de personas normales que consiguieron ahorrar para luego ver cómo todo su oro simplemente se desvanecía. Y no, estas historias no están ahí para asustar, sino para enseñar una lección vital sobre cuáles son las consecuencias de ser imprudente. Es que el camino para perderlo todo es, tristemente, muy predecible y además doloroso. Todo arranca con la seducción de esas promesas que son, ya se sabe, demasiado buenas para ser verdad. Después se da el paso fatal, meter el dinero en algo que no se entiende cómo funciona. El resultado, inevitablemente, el capital se esfuma. Y al final, lo más frustrante de todo, nadie asume la culpa. El inversor se queda solo, con la lección aprendida de la peor manera. Y todos conocemos a esta figura, que sí, el típico amigo listo. Ese amigo conocido que con toda su buena intención llega con una oportunidad de oro que ha oído por ahí, suelen actuar de verdad con la mejor de las intenciones, pero su consejo se basa en rumores y en puro entusiasmo, no en un conocimiento real. Y el libro nos advierte muy específicamente contra este personaje, que es de lo más peligroso. Esta es la respuesta del joyero a este tipo de consejos, y es tajante. Una frase demoledora por lo simple y verdadera que es. Porque en el mundo de las inversiones, las buenas intenciones no valen para proteger el capital. Para nada. Solo el conocimiento sólido y la experiencia pueden hacerlo. Pero ojo, que esta historia no acaba en la pérdida. Después de entender todos los peligros, el libro también nos muestra el camino correcto. La solución, por supuesto, no es tener miedo a invertir. La solución es aprender a hacerlo con sabiduría, siguiendo un camino que sea claro y, sobre todo, seguro. Y es que es absolutamente crucial entender esta diferencia. A ver, en una inversión de verdad, el conocimiento es el escudo, lo que protege el capital, se entiende el negocio, se sabe cómo genera dinero. En una apuesta, en cambio, es todo lo contrario. Se pone el dinero en algo que no se comprende, confiando a ciegas en una ilusión de dinero fácil. La línea que separa una cosa de la otra es bien simple, el conocimiento. Y este es el principio de oro, nunca mejor dicho, del inversor sabio. El objetivo principal no es conseguir el máximo beneficio a toda costa, que va. El objetivo número 1, la prioridad absoluta, es no perder el capital que ya se tiene. Porque como dice el libro, el oro es cauto, busca seguridad, y si no la encuentras se va, huye. Vale, y en la práctica, ¿cómo actúa un inversor prudente? Pues es alguien que no tiene miedo de hacer preguntas incómodas, que no se deja presionar por las prisas. Entiende perfectamente que los rendimientos espectaculares suelen venir con riesgos igual de espectaculares. Su mentalidad no es la de un cazador de milagros, para nada, sino la de un constructor, alguien que avanza de forma constante y segura. Así que vamos llegando al resumen de toda esta sabiduría. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con la lección del joyero destilada en una sola frase protectora en la defensa definitiva para nuestro patrimonio, sería esta. Y esta es la gran conclusión. El crecimiento del patrimonio no tiene nada que ver con la magia o la suerte. Es el resultado directo de poner el dinero en cosas que se entienden y que están gestionadas por gente experta. El dinero siempre sigue al conocimiento. La ilusión, en cambio, solo lleva a la pérdida. Y con esto cerramos. El capital que tanto esfuerzo ha costado reunir está ahí, esperando una guía, un protector. Y la pregunta que nos deja este capítulo es muy directa. ¿Quién va a estar al mando de las decisiones? ¿La claridad que da el conocimiento o el atractivo, pero muy engañoso, de la ilusión? La respuesta a esa pregunta es la que va a determinar el futuro de ese oro. ¿Y si las claves para construir riqueza hoy ya estuvieran escritas hace miles de años? Bueno, pues vamos a sumergirnos en el hombre más rico de Babilonia para explorar sus 5 famosas leyes del oro. Y ojo, porque como vamos a ver, son mucho más que simples consejos de dinero. Son, de verdad, una auténtica hoja de ruta para la prosperidad. A ver,
Pensemos en esto un momento. ¿Por qué es tan fácil olvidar lo que ya sabemos que funciona con el dinero? Nos ponemos la meta de ahorrar, de invertir con cabeza, pero de repente aparece una oferta que parece irresistible, o un momento de duda, y todo se va al traste. Y no es un fallo personal, es algo muy humano que los antiguos babilonios ya tenían caladís. La solución para ellos era física, tangible. Si algo era de verdad importante, lo grababan en tablillas de arcilla, un material hecho para durar, para que no se olvidara. Al hacer esto con sus leyes financieras, las estaban convirtiendo en algo más que consejos, las elevaban a la categoría de verdades fundamentales, diseñadas para resistir el paso del tiempo y, sobre todo, nuestra propia memoria frágil. Y aquí es donde entramos en el corazón del asunto. Esto no va de fórmulas mágicas para hacerse rico de la noche a la mañana. No, se trata de algo mucho más potente. Un sistema, un conjunto de reglas que ponen orden, que exigen disciplina y, muy importante, que protegen nuestras finanzas. Es un sistema para construir riqueza de verdad, de esa que perdura. Estas son las 5 leyes, un sistema completo, ¿eh? Empieza con el primer paso de todos, ahorrar. Luego pasa a poner ese dinero a trabajar. Y después se centra en protegernos de los malos consejos y también de nuestra propia impaciencia. Cada ley es como un pilar que sostiene al siguiente. Vamos a ver cómo funciona cada una en detalle. La primera ley. Parece la más simple de todas y, sin embargo, es a menudo la más difícil. Apartar como mínimo una décima parte de todo lo que se gana. Fíjate que no dice si puedes o si te sobra. No, lo plantea como el cimiento de todo. Sin este primer acto de disciplina, lo demás simplemente no funciona. Y la implicación de esto es brutal. Le da la vuelta a todo. La clave no es cuánto se gana, sino cuánto se es capaz de conservar. El ahorro deja de ser algo que haces si al final de mes queda algo, para convertirse en la primera acción financiera que realizas. Es el primer ladrillo, y sin él es imposible levantar el edificio. Vale, una vez que hemos conseguido ahorrar, el oro no se puede quedar quieto. La segunda ley nos cambia completamente el chip. El dinero no es el objetivo final, es un empleado que trabaja para nosotros y sin descanso. El objetivo es ponerlo a trabajar para que genere más dinero, para que se multiplique por sí solo. El mensaje aquí es clarísimo. El dinero parado es una oportunidad perdida. Cada euro ahorrado tiene que ser una semilla para el futuro. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde plantamos esa semilla? Porque invertir sin tener ni idea puede ser incluso peor que no hacer nada. Y esto nos lleva de cabeza a la tercera ley. Llegamos a la tercera ley, que es como el gran escudo protector de nuestro patrimonio. Aquí la clave no es ser el más listo ni el más valiente, sino el más prudente. Se trata de reconocer con humildad que no lo sabemos todo y buscar activamente el consejo de gente que de verdad sabe de lo que habla, que ya ha demostrado su valía. La clave es aprender a distinguir entre el sabio y el charlatán. El primero te va a hablar de cautela, de riesgos, de un historial que lo respalda. El segundo te va a prometer atajos y ganancias espectaculares. Esta ley es un filtro potentísimo contra los rumores y los pelotazos. Nos enseña una regla de oro. Nunca inviertas tu dinero donde no estés dispuesto a invertir tu tiempo para entenderlo. Con la cuarta ley, el libro nos pone un espejo delante. Nos enfrenta a un enemigo que llevamos dentro, nuestra propia codicia. Es una advertencia súper directa contra la impaciencia, contra esa tentación de querer forzar ganancias que son sencillamente imposibles, y contra el autoengaño de pensar que se puede conseguir algo por nada. Es que la avaricia actúa como una venda en los ojos, literalmente. Te hace ver solo la posible ganancia, pero te oculta por completo el riesgo real. Nos convierte en la presa perfecta. Y la conclusión del libro en este punto es rotunda. La impaciencia es el camino más rápido para arruinarse. Y con la quinta ley, todo vuelve a nosotros. Es como el último muro de defensa, ser totalmente honestos sobre nuestra propia falta de experiencia. Nos advierte contra el peligro de las corazonadas, de enamorarnos de una idea de inversión sin tener ni idea. Porque al final, la responsabilidad es personal, no se puede delegar. Ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva. Después de ver estas leyes, que en el fondo son de sentido común, uno se pregunta, si son tan simples, ¿por qué no todo el mundo las sigue? Y la respuesta que nos da el libro es profundísima. El verdadero reto no es aprenderlas, es acordarse de ellas en el momento de la verdad. Y aquí está la clave de todo el asunto. Nuestro verdadero adversario financiero no está fuera, está dentro. Es esa tendencia que tenemos a olvidar los principios más básicos justo en el momento en que una oportunidad demasiado buena o el puro pánico nos nublan el juicio. Las tablillas de arcilla existían precisamente para luchar contra esta debilidad. Y con esto llegamos a la transformación final. Porque seguir estas leyes no es solo una estrategia para tener más dinero en el banco, no, va mucho más allá. Es un entrenamiento diario que te va moldeando el carácter, que nos cambia por dentro. Cuando se vive siguiendo estos principios, algo cambia.
Se gana una claridad brutal para tomar decisiones. Se impone un orden mental donde antes igual había caos. Y sobre todo, se asume una responsabilidad total sobre el propio futuro. Las excusas simplemente se desvanecen, porque el camino a seguir está muy claro. Esta frase es para enmarcarla. Resume toda la filosofía del libro de una manera potentísima. La riqueza que dura, la de verdad, no es fruto del azar ni de un secreto. Es el resultado directo de un carácter forjado con disciplina, paciencia y sabiduría. Un carácter construido día a día, siguiendo estos principios. Y para terminar, una pregunta que se queda en el aire, para la reflexión. Al mirar estas 5 leyes, desde el simple gesto de guardar la primera décima parte hasta protegerse de la propia inexperiencia, ¿cuál de ellas resuena con más fuerza en la situación actual de cada quien? Es una pregunta muy potente, porque la respuesta puede ser perfectamente el mapa para dar el siguiente paso. Este capítulo no es que nos dé reglas nuevas. Lo que hace es contarnos una historia, la Surya, para enseñarnos cómo la disciplina y la sabiduría pueden darle la vuelta a un destino por completo. Es el viaje del héroe, el viaje de no tener nada a tenerlo todo. Esta es la pregunta del millón, la que plantea el libro desde el principio, y la historia de Arkad, está ahí para responder con un sí bien grande, bien rotundo. Así que vamos al lío, vamos a ver cómo lo consiguió. A ver, lo primero de todo, y esto es súper importante, es entender de dónde sale Arkad. No hay que imaginarse a un príncipe o a un noble, ¿qué va? Él no tenía enchufes, no tenía ventajas de ningún tipo, empezó, como la inmensa mayoría de la gente. El contraste es que es increíble, de verdad. Por un lado tenemos su punto de partida, una persona que se mata a trabajar pero que no ve un duro. Y por otro, ¡boom!, su punto de llegada. Se convierte en una auténtica leyenda. Lo realmente alucinante aquí es el cómo, ese camino que une los dos extremos. Y lo más importante, no fue suerte, fue una decisión. En toda historia, ¿verdad?, siempre hay un momento que lo cambia todo, un punto de inflexión. Pues para Arkad ese momento fue cuando se cruzó en su camino Algamish, un tipo que estaba pero forradísimo. Pero claro, lo que pasó después no es para nada lo que uno se podría imaginar. El pacto fue bastante sorprendente. A ver, Algamish no le soltó la pasta sin más, para nada. Le dejó oro, sí, pero con unas condiciones muy, muy claras. Era un trato en toda regla. Yo te doy el conocimiento, tú pones la disciplina. El mensaje aquí es potentísimo. La riqueza no te la regalan, es algo que te ganas, una responsabilidad que tienes que aprender a manejar. Y claro, como en toda buena historia, el héroe tiene que tropezar primero, ¿no? Arkad no se hizo rico en 2 días, ni muchísimo menos. De hecho, su primer intento, fue un desastre total, pero total. Estos errores, ¿a qué suenan? Es que son los típicos, los de manual. Se fió de un fabricante de ladrillos para comprar joyas. Imaginaos. Metió dinero en un negocio del que no tenía ni idea. En fin, que buscaba el pelotazo, el dinero fácil y rápido. ¿Y el resultado? Pues, ¿cuál iba a ser? Inevitable. Lo perdió todo, hasta el último gramo de oro prestado. Pero ojo, que este batacazo, este fracaso tan grande, es probablemente el momento más crucial de todo su aprendizaje. Y aquí es donde se ve lo genial que era Algamish como mentor. Porque no fue y le dio una palmadita en la espalda, ni le dijo, bueno, no pasa nada. No, le dio la lección más dura, pero también la más valiosa. El dinero se escapa de las manos de quien no sabe cuidarlo. El fracaso no fue el fin del mundo, fue, digamos, la matrícula del curso. Fue solo entonces, después de haber sentido en sus propias carnes lo que es perderlo todo, cuando Arkad estuvo de verdad preparado para recibir la verdadera sabiduría. Ahora las palabras de Algamish ya no eran solo teoría, ¿sabéis? Tenían el peso de la realidad, de la experiencia. Y Algamish le explicó las famosas leyes que ya conocemos del libro, ¿no? Que una parte de lo que ganas te la tienes que quedar, sí o sí, que tienes que proteger tu dinero de locuras y, por último, que tienes que poner ese dinero a currar para ti. Vamos, que eran los antídotos perfectos para cada uno de los errores que acababa de cometer. Y aquí está el clic, el cambio de mentalidad. Arkad dejó de pensar en «quiero ser rico» y empezó a entender que tenía que actuar como alguien que sabe manejar la riqueza. Y eso, pues, significa ser prudente, tener paciencia, saber lo que se hace. Al final, la riqueza es una consecuencia de cómo te comportas, no es que te toque la lotería. A partir de este punto es cuando vemos la verdadera transformación. Y ojo, que Arkad no hizo ninguna magia ni nada por el estilo, simplemente empezó a hacer las cosas como hay que hacerlas. Pero eso sí, de forma constante, día sí y día también. Esta lista que vemos es, básicamente, el manual de operaciones de la riqueza. Guardaba su 10ª parte, vivía con el resto, sin lujos innecesarios. Pedía consejo a los que de verdad sabían, pasaba de las ofertas de hacerse rico en 2 días. Y, por encima de todo,
protegía su capital como oro en paño. La clave, y esto es fundamental, es que hizo todo esto durante mucho, mucho tiempo. Y el resultado de toda esta disciplina, pues, se ve con el tiempo, claro. El crecimiento no fue una explosión de un día para otro, fue exponencial. Al principio seguro que parecía que iba lento, pero con el paso de los años, su dinero, sus inversiones y, súper importante, su reputación, todo empezó a crecer sin parar. Es lo que se dice, el dinero llama al dinero, pero solo si lo manejas con cabeza. Y de esta forma, Arcad cierra el círculo, por así decirlo. Pasó de ser un aprendiz que no sabía por dónde le daba el aire a convertirse en un maestro al que todo el mundo respetaba. Y lo mejor de todo es que no se guardó ese conocimiento para él. Lo compartió con su gente, devolviendo de alguna forma el favor que Algamis le había hecho. Y aquí llegamos al verdadero significado del título. No va de acumular un montón de monedas, va de convertirse en ese tipo de persona cuyo criterio vale su peso en oro. Alguien cuyas decisiones generan valor y cuyo carácter sólido es la mejor garantía. Arcad no es que tuviera oro, es que él mismo era la fuente del oro. Y con esto vamos terminando. La historia de Arcad, al final, desmonta por completo la excusa del «es que yo no puedo». Demuestra que la riqueza no es cuestión de suerte, sino el resultado lógico de seguir unas reglas muy sencillas con disciplina y con carácter. Así que la pregunta final no es tanto «¿cómo me hago rico?», sino más bien «la vida que se está construyendo, ¿de qué hábitos es una consecuencia?».